قنال ملك لمصر لأنها شركة مدعمة مصرية. Hola, buenas noches. La crisis del Golfo ha vuelto a poner de manifiesto la inestabilidad del mercado internacional del petróleo y la consecuente sensibilidad de los intereses de los países desarrollados por un lado y los del tercer mundo por otro. En el primer caso, un descontrol del precio del crudo pone en peligro la calidad de vida de los privilegiados, y en el segundo se profundiza el pozo de la deuda externa y de la crisis económica. De ahí el interés que despiertan los esfuerzos y experimentos por encontrar azúcar. Más mueven sus motores a base de alcohol, con lo que logran un importante ahorro en el consumo de gasolina y mejoran al mismo tiempo la calidad. Existen otros experimentos en otras latitudes. Se trabaja sobre el aceite de colza, o con sistemas eléctricos, o con el hidrógeno líquido, pero hasta ahora los mejores resultados se han obtenido en Brasil, con su programa ProAlcohol. Hasta allí se ha desplazado un equipo de Emportada que ha hecho un recorrido por todo el proceso productivo de este especialísimo combustible que puede llegar a ser la gasolina del futuro. La guerra del Yom Kippur o del Ramadán, cuarto enfrentamiento de otro tiempo, provocó la primera de las crisis a Israel y reaccionar los gobiernos árabes occidentales. Consecuencia inmediata fue el alza de precios desde $3,50 a 11 el barril, con la anuencia de países que, como Gran Bretaña o Estados Unidos, veían convertirse en rentables yacimientos suyos que no lo eran al precio anterior. Tras la salida del Irán del Shah Reza Pahlavi y el regreso del exilio del Ayatollah Khomeini en enero de 1979, la OPEP fijó como precio mínimo para el barril del petróleo el de $14,54. El mayo siguiente, este precio se elevó hasta $34 para rozar los 40, cuando el 23 de septiembre de 1980, Irak lanzó la que pretendió ser guerra relámpago para conquistar parte del territorio del Irán. Esta segunda crisis del petróleo hizo reaccionar a los consumidores, quienes establecieron medidas de ahorro energético, incrementaron sus investigaciones en busca de energías alternativas, renovables, y establecieron mecanismos reguladores de los precios. El pasado 2 de agosto, con los precios del petróleo a su nivel más bajo de los últimos años, $13 barril, tras la firma de la paz entre Irak e Irán, la explotación por ambos de sus máximas posibilidades exportadoras y un generalizado clima de indisciplina dentro de la OPEP, el ejército de Saddam Hussein invade y anexiona el Emirato de Kuwait. Los incrementos en el precio del crudo que se originan permiten a los miembros de la OPEP aumentar sus beneficios en un 42%. Una nueva crisis está servida. 19 horas después de concluido el plazo dado en su ultimátum por la ONU, a la 1:20 de la madrugada, hora de España, del jueves 17 de enero, se inicia la operación Tormenta del Desierto, el más importante episodio de una guerra que va a marcar el futuro económico, político, ideológico, social y laboral del mundo. De una guerra de incalculables consecuencias para el futuro energético mundial. Entre la especulación y el miedo, desde el inicio mismo de la crisis del Golfo, los gráficos que reflejan los precios del crudo parecen el perfil de una accidentada cordillera, y nadie se atreve a vaticinar su camino futuro. Lo que es seguro es que el precio del petróleo será más elevado cada vez, siquiera siga avanzando en diente de sierra, que las reservas mundiales de petróleo serán menores cada año y que estarán situadas en lugares más y más inaccesibles, de mayor coste de extracción y de menor rentabilidad económica. En el momento actual, casi el 40% de la energía primaria consumida en el mundo procede del petróleo, poco más de un 20% del gas natural, otro tanto del carbón, en torno al 5% de las centrales nucleares, y un poco más, en torno al 6%, de las hidroeléctricas.
De ellas, solo esta última puede considerarse inagotable, como esas otras en las que se investiga y en las que tiene puestas sus esperanzas la humanidad: la solar, la eólica, la mareomotriz, la geotérmica, las que se derivan de una utilización razonable de las biomasas. Lo que ocurre es que todas las fuentes alternativas son por el momento más caras que el petróleo. El mejor sustitutivo del petróleo todavía es el mismo petróleo. A 3 o a 40 dólares el barril sigue siendo muy barato. El razonamiento sería válido si tuviéramos dólares en cantidades suficientes, sin ningún tipo de restricciones para comprar petróleo. Pero las cosas no son así. Brasil tiene una deuda externa de 115.000 millones de dólares que no se paga por falta de divisas. Y si esto es así, ¿cómo tendríamos liquidez para importar petróleo? ¿Cómo tendríamos dólar para importar petróleo? Ante el hecho de una impagable deuda externa y un déficit energético insalvable, de momento al menos, Brasil buscó una solución singular, una solución que puso en marcha hace poco más de 15 años en su versión primera y algo más de 10 en la actual: el programa Proalcool, que ellos pronuncian Proalcool, y que ha hecho que en estos momentos más de la mitad de los automóviles que circulan por Brasil lo hagan usando para sus motores el alcohol obtenido de la caña de azúcar. Los primordios del programa Proálcool. En el principio del programa Proalcool se usaba el alcohol anhidro, sin agua, mezclado con la gasolina. Consumido conjuntamente con la gasolina. Y ello presentaba dos ventajas muy importantes. Aspecto relacionado a una relacionada con la viabilidad económica del alcohol, ya que así el alcohol anhidro mezclado con la gasolina era puesto en el mercado al mismo precio que esta, un precio adecuado para cubrir sus costos de producción. Que cobre los costos de producción del álcool. Y tiene otra ventaja también, que es ecológica. Y otra, la ecológica, ya que el alcohol, utilizado de esa manera, disminuye notablemente la contaminación de las ciudades. Disminuye las poluciones en los grandes centros. Tras la crisis del petróleo ocurrida en 1979, la deuda externa brasileña ascendió a 50.000 millones de dólares y su dependencia externa de energía al 37%, con un 85% del petróleo consumido procedente del extranjero. Ante estos hechos, el gobierno decidió recurrir al alcohol hidratado, es decir, con adición de agua, de manera que pudiera sustituir a la gasolina en los coches en lugar de mezclarse con ella. Ahora bien, mientras la primera fórmula, la de sustituir un 20% de gasolina por alcohol, no requería modificación alguna de los motores, esta otra, con empleo exclusivo de alcohol hidratado en vez de gasolina, precisa que se los modifique o, como se viene haciendo desde hace años, se diseñen y fabriquen ya para el consumo de alcohol. Con todo, es la más empleada en estos momentos en los coches que circulan por Brasil. Hoy el Proálcool produce aproximadamente o equivalente a 200.000 barriles. Hoy Proalcool produce el equivalente a 200.000 barriles de petróleo diarios para un mercado que está consumiendo 1 millón o 1.100.000, pero estos 200.000 barriles constituyen una cantidad a considerar. Lo que hacemos es que hay un excedente de gasolina. Lo que hacemos es que hay un excedente de gasolina que ha llegado a ser de 100.000 barriles por día que nosotros exportamos a precios de mercado. El programa Proálcool es el mayor programa de biomasa del mundo. El programa Proalcool es el mayor programa de biomasas realizado en el mundo. Es un programa que utiliza una fuente de energía renovable y que acaba convirtiéndose en una importante fuente de energía para el Brasil. El programa Proálcool en Brasil no es una experiencia científica. No se trata de una experiencia científica, sino de un proyecto en el que son producidos unos 200.000 barriles de alcohol por día, equivalentes a 150.000 barriles de gasolina, lo que constituye prácticamente toda la gasolina consumida en el Brasil. Podría decirse que toda la gasolina ha sido sustituida por el alcohol. ¿Cuál es el precio de alcohol hoy? O preço do álcool é 70 cruzeiros e 80 centavos. Gasolina é 94,20 centavos. Obrigado. Vocês, os taxistas, usan mucho alcohol. El personal del aeropuerto, de toda la flota, un 70% usa alcohol.
¿Es bom el álcool? Ótimo. ¿Mejor o peor que gasolina? Melhor que gasolina. Perdón. ¿Véndese mucho álcool? Vende muito álcool. Más o menos que gasolina. Un 60% más. La sustitución se ha hecho no sin algunos problemas. El pasado año faltó alcohol en las gasolineras. Los precios entre el alcohol y la gasolina se van aproximando, dado el bajo precio del barril del petróleo. Los primeros motores para alcohol, tanto los transformados como los creados directamente para ese consumo, predicaban mal en frío y consumían casi un 25% más que los de gasolina. Estos problemas no han sido resueltos del todo, aunque ciertamente ofrecían y ofrecen la ventaja de una mayor potencia, puede decirse que no polucionan el cargado ambiente de las ciudades, y más en los años pasados que ahora, el gobierno ofrecía unos apreciables beneficios fiscales a los compradores de esos coches, a los taxistas especialmente, para ahorrar así divisas y contaminación. Ventajas e inconvenientes que han dividido la opinión pública al respecto. Los de alcohol dan más problemas para trabajar. No, no tienen ninguno, porque la mecánica del coche de alcohol está muy desarrollada y no da problemas ni para arrancar ni con el frío. Nada, se arranca fácilmente. No tiene diferencia. Es mejor el coche de alcohol, porque el alcohol es un combustible nuestro. Yo prefiero álcool. Há aperfeiçoamento permanente. Hay un perfeccionamiento constante desde el inicio del programa. En la actualidad, la eficacia de los motores de alcohol ha aumentado en un 15%. Y esto ha ocurrido en 10 años, pero la industria automovilística con motores a gasolina tiene casi 100 años de historia. Com certeza, do ponto de vista estritamente tecnológico, o álcool é Desde melhor un punto de combustível vista tecnológico, el alcohol es mejor carburante para el automóvil que la gasolina y menos perjudicial para el medio ambiente. A atmosfera en São Paulo melhorou consideravelmente. La atmósfera de Sao Paulo ha mejorado notablemente, tanto que en 1990, cuando hubo falta de alcohol, la contaminación de la ciudad empeoró nuevamente. A poluição em São Paulo tornou a piorar. Pese a ello, no es de extrañar que, como comprobábamos en nuestra encuesta, las opiniones y las preferencias están divididas entre los partidarios de uno y otro carburante. Algo que, a lo que parece, no ocurrió en los años 70, ya que el programa, cuando usaba alcohol anhidro, contó con el beneplácito de todos, incluida la poderosísima Petrobras, la empresa brasileña que se ocupa de la búsqueda, explotación, importación, refinado y distribución del petróleo y sus derivados, y que considera que, en su forma actual, hidratado, para que el uso del alcohol resulte económicamente rentable, es preciso que el precio del petróleo esté por encima de los $40 barril. Agora, o que acontece é o seguinte, com a crise do Golfo Pérsico, as incertezas acerca do preço Ahora lo que ocurre es lo siguiente. Con la crisis en el Golfo Pérsico, la incertidumbre con respecto al precio del petróleo es muy grande. Está bajando y subiendo constantemente. Ha llegado a costar $40 el barril y a este precio son viables otras opciones. Lo interesante es mantener esas opciones para usarlas cuando el precio lo haga aconsejable. A cualquiera se le alcanza que el precio de la gasolina, independientemente del que para cada momento tenga el barril de petróleo, es un precio político, puesto que en alguna forma la gasolina es un subproducto en las tareas de refinado del petróleo, algo así como el suero de la leche en la obtención del queso. No ocurre lo mismo con el alcohol, por más que los precios del azúcar hayan variado también y mucho en los mercados internacionales estos últimos años. El alcohol se obtiene de un cultivo y eso implica tierras cultivables, mano de obra, energía para la irrigación, la explotación y la transformación, etc. Con todo, y al menos en Brasil, el precio de obtención del alcohol procedente de la caña de azúcar es menor en el momento actual que hace unos años. En la década de los 80 y en moneda constante, el precio del alcohol carburante se ha reducido a menos de la mitad. Ela se baseia no fato de que todos os anos nós temos tido uma melhoria. Ello se basa en el hecho de que todos los años nosotros hemos tenido una mejora tecnológica del 4% en la producción de alcohol, tanto por los avances agrícolas como en los sistemas de transformación de la caña de azúcar en alcohol. Como no sistema industrial de processamento, isto é, de transformação da cana de açúcar em álcool. Al principio de los años 70, hasta el 75, el azúcar mantuvo en el mercado exterior precios muy elevados y gracias a ello Brasil, que contaba con grandes plantaciones en el noreste y en el estado de Río de Janeiro, obtenía importantes ingresos de divisas por este concepto.
No olvidemos que en 1974 el azúcar, que tuvo un precio medio de $660 tonelada, llegó a alcanzar en el mes de noviembre casi el doble de ese elevadísimo coste y algo así como 10 veces más que su valor actual. Ello llevó al gobierno brasileño a financiar la modernización y el aumento de capacidad de producción del sector azucarero, en proceso que se llevó a cabo entre los años 1971 y 1975. Y así, en 1974, Brasil exportó 1.300 millones de dólares en azúcar e importó 2.500 millones en petróleo. Como esa relación tendía a ser más desfavorable cada vez, surgió la idea de dedicar parte de la caña a obtener alcohol en vez de azúcar y usar ese alcohol para sustituir parcialmente a la gasolina, usándolo en su forma anhidro. Para ello, creado ya el programa Proalcohol, se fijó en 1975 y como meta para 1980 la obtención de 3.000 millones de litros de alcohol anhidro, es decir, deshidratado. Adecuadamente el motor para impedir o paliar al menos ese efecto de aumento de la corrosión y la oxidación que provoca el uso del alcohol utilizado sin mezcla. Y claro está, en ese tiempo la superficie de cultivo de caña de azúcar se había ampliado notablemente, especialmente al comenzar a plantarse masivamente en las tierras de los estados del sur, São Paulo especialmente, mucho más ricas, mejor cultivadas y con un mejor índice pluviométrico. Así se planta la caña de azúcar aún hoy. Las primeras plantaciones de caña aquí en el estado de Alagoas, que era una parte del estado de Pernambuco, se iniciaron en 1548 y se hicieron en el actual estado de Alagoas. El cultivo de la caña requiere 4 condiciones básicas: amplias superficies de terreno, un clima cálido, grandes cantidades de agua y mano de obra muy barata, puesto que con la excepción de Australia, donde se ha mecanizado la recogida, este es un cultivo que requiere del concurso de muchísimos trabajadores. Quizá porque durante siglos el cultivo de la caña se ha llevado a cabo empleando mano de obra esclava, no ha tenido buena imagen entre las gentes preocupadas por el bien común. Y así, no es de extrañar que cuando surgió el programa Proalcohol se alzaran muchas voces en su contra. Los ecologistas, por ejemplo, lo atacaron afirmando que estropeaba el suelo de cultivo. No, no es verdad. A cana-de-açúcar, a contar no Brasil, y eso no es verdad. En Brasil se tiene experiencia de áreas que han sido explotadas durante más de 200 años y el terreno sigue siendo tan fértil como era. Lo que se precisa es tener conocimientos agrícolas y no permitir que el terreno sea erosionado por las lluvias. Las tierras en que nosotros plantamos caña aquí en Alagoas era una tierra completamente agotada anteriormente y era imposible plantar en ella sin abonarla. É impossível plantar canas nela sem adubação. Eu lhe garanto que hoy las tierras en que tenemos la caña, después del programa Proalcohol, es mucho mejor de lo que era. Estão hoje muito melhores do que o que eram quando começamos a plantar canas nelas. Otros, y especialmente los partidos de izquierda, aducían que el programa retiraba tierras de la producción de alimentos en un país necesitado de ellos, para obtener un bien no necesario para la mayoría, casi suntuario, alcohol para automóviles, un sustitutivo de la gasolina. Eso es un engano lamentable. Lamentable, porque nós podemos pegar qualquer Es una equivocación lamentable, porque nosotros podemos basarnos en cualquier estadística histórica para comprobar que en ningún momento las plantaciones de caña sustituyeron plantaciones de otros cultivos. Substituiu o plantio de outras culturas alimentícias ou até mesmo da pecuária. Exatamente. A segunda grande preocupação que na ocasião levantou foi a questão dos alimentos. Exacto. La segunda gran preocupación fue la de los alimentos. La expansión de los cañaverales reduciría las áreas cultivables, haciendo que la producción de alimentos disminuyera. La experiencia demostró todo lo contrario. Los cañaverales se expandieron y al propio tiempo la producción agrícola aumentó. Juntamente, mais se expandiram as demais atividades agrícolas. Essa crítica nós ouvimos muito no Brasil no início do Proálcool.
Ese comentario lo escuchamos mucho al principio del programa. Los investigadores na época acreditaban que el Proálcool estaría tirando solos férteis. Muchos investigadores de entonces pensaban que el programa Proálcool quitaba terrenos fértiles, por lo que faltarían alimentos. No es verdad. Aunque se ha aumentado el área de cultivo de la caña, que era de 1,5 millones de hectáreas a 4,5 millones, aún así, ello no es sino una pequeña parte de las 52 millones de hectáreas que tenemos en Brasil dedicadas a los cultivos. Los 52 millones de hectáreas que nós temos em lavouras no Brasil. No faltaron, en crítica que se lea aún fuera del Brasil, quienes acusaban al programa Proálcool de perjudicial para el medio ambiente por la mala utilización que se hacía de los sobrantes y subproductos de la caña. A produção do álcool, no início do programa, era altamente poluente, porque as usinas não desejavam gastar muito dinheiro com o tratamento dos efluentes e jogavam os efluentes nos rios que passavam perto das usinas. La producción de alcohol era altamente contaminante, pues las fábricas no querían gastar dinero en el tratamiento de los residuos y los tiraban a los ríos que pasaban más próximos a ellas. Esto ha sido resuelto, pues los residuos son tratados y utilizados como abonos. Hasta la puesta en marcha del programa Proálcool, los fabricantes de azúcar, despreciando no solo su posible beneficio económico, sino también la preservación de su propio medio ambiente, no buscaron ninguna utilidad a lo que consideraban subproductos de la caña, como el viñoto y el bagazo, el resto de la caña una vez exprimida. Ah, sim, perfeito. A utilização do bagaço como subproduto, o que no pasado era tido como la utilización del bagazo como producto que antes se consideraba negativo, al que incluso se le prendía fuego, ha encontrado hoy aplicaciones muy nobles. Entre algumas aplicações nobres, la posibilidad de ser autohidrolizado para transformarlo en un producto muy bueno para el engorde del ganado y para generar energía eléctrica. Muito bom para engorda de novilhos, engorda de gado. A outra parte de aplicação é a própria utilização do bagaço para a geração de energia elétrica que já é feito na destilaria. En estas mismas imágenes vemos cómo en las factorías se emplea el bagazo una vez seco como combustible para calentar el agua empleada en la limpieza de la caña y para generar la energía eléctrica consumida. No solo Embrapa, la empresa brasileña de investigaciones agronómicas, sino la mayoría de las empresas productoras de alcohol y azúcar y productoras de otra parte del 60% de la caña de azúcar en ello empleada, dedican tiempo, gentes y dinero a la investigación en un intento de mejorar el rendimiento y variedad de la caña, eliminar plagas y buscar posibles aplicaciones al propio alcohol y a los residuos resultantes del proceso de obtención del mismo. Desafortunadamente, esa intensa investigación no parece dirigida a introducir la mecanización al cultivo de la caña. Según los propietarios de las plantaciones, porque ello dejaría sin trabajo y sin posibilidades de encontrar otro a cientos de miles de ollas frías, de gente sin otro oficio que el de cortadores de caña. Eu acho que a parte de mecanizar, se ela fosse importante, os empresários já teriam feito em benefício deles, não é? Creo que si los frutos de la mecanización fueran importantes, los empresarios ya lo habrían hecho en su propio beneficio. Aquí en Brasil, los empresarios no piensan en el ser humano, sino en la manera de hacerse más ricos. Si no han colocado las máquinas en sus factorías, es porque no es beneficioso para su lucro. Encostou bocado com esse aumento do governo de 39, agora en janeiro. Con el gobierno del 89, los salarios bajaron un poco, pero desde enero ha habido un pequeño incremento. Y ahora es de unos 13.000 cruzeiros al mes. Lo que equivale a unas 1.500 pesetas semanales por casi 50 horas cortando caña o plantándola en el mejor de los casos. El programa do álcool creó oportunidad de trabajo para mucha gente. El programa Proálcool ha creado para mucha gente oportunidades de trabajo cerca de los lugares en que siempre vivió, y si no fuera por él, ahora estarían viviendo en cualquiera de los guetos de la gran ciudad. Es una forma de verlo, una forma quizá de adormecer la conciencia ante la evidencia de una situación aún peor, la que algunos viven en Sao Paulo, por ejemplo.
Bajo estas condiciones y perteneciendo a la clase trabajadora, quizás sea mejor, como dice el señor Toledo, propietario en Alagoas, vivir, si se consigue ascender un poco en el escalafón de la industria y ejercer alguna jefatura, en un poblado como este, dentro de las tierras de la factoría. Quizá aquí sea más fácil olvidar tanto conocimiento y tanta ignorancia, tanta pobreza y tanta riqueza, tanta pujanza y tanta desidia, tanta belleza y tanta fealdad, un tan enorme cúmulo de desigualdades como puede verse en cualquiera de las grandes ciudades de Brasil. Hace aproximadamente un año, el programa Proalcohol pasó por horas bajas, siendo muchos los que temían fuese abandonado por completo. Ahora, tras la crisis y la guerra en el Golfo y ante las perspectivas futuras para el mercado del petróleo, el programa Proalcohol no solo se ha consolidado en Brasil, sino que acaso ofrezca soluciones para otros países. E nos Estados Unidos há uma grande produção de etanol a partir de milho de maíz, é verdade? En Estados Unidos hay una gran producción de etanol a partir del maíz y hay presiones de los productores para que esos vehículos entren en uso en las regiones metropolitanas por problemas ambientales. Etanol de origem vegetal. Então haverá seguramente, pelo menos nos Estados Unidos, veículos movidos a etanol. Mas eu não acredito que o álcool seja uma Pero yo no creo que el alcohol sea una solución energética planetaria, sino algo específico de países que reúnan las condiciones del Brasil.